Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Daniel Doria Estrada, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba. Mi nombre es Daniel Guerra Arcia, soy estudiante de la Universidad de Córdoba en el programa de licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Buenas, mi nombre es Marianela Petro Humanes y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. ¿Cuál es el significado de la pedagogía mesoaxiológica? La pedagogía mesoaxiológica significa hacer conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación para valorar como educativo cualquier medio que se usa en la intervención pedagógica, es decir, comprender un medio valorado desde la pedagogía. En el área de educación, la intervención pedagógica es siempre tecnoaxiológica. ¿Por qué? Bueno, la educación siempre es educación en valores que marca el carácter y el sentido de la educación. La educación siempre ejerce por medio de agentes en un área determinada de intervención. Estas son las áreas de experiencia. La educación siempre implica intervención técnica de más o menos nivel, en el cual se toman decisiones técnicas en procesos específicos. Esto es en un determinado ámbito de educación. La pedagogía tecnoaxiológica. Hablamos en este sentido de la pedagogía tecnoaxiológica. Es el conocimiento específico para la función pedagógica en el conocimiento que se hace posible la elección técnica. No solo porque es una elección dentro de un ámbito determinado de necesidades, sino también porque el criterio de decisión se funda estrictamente en el conocimiento del funcionamiento del ámbito en el que se actúa. Para este caso, la educación como ámbito de conocimiento que tiene la pedagogía la manifestación genuina del conocimiento de ese ámbito. Pero además, tenemos que hablar con mayor sentido de aproximación a las áreas culturales que son objeto de educación, de pedagogía mesoaxiológica, porque la intervención educativa requiere, además del conocimiento pedagógico, el dominio del medio o área cultural en la que se interviene educativamente el nivel suficiente para hacer efectiva la acción. Es decir, no solo hay que legitimar pedagógicamente el conocimiento del ámbito cultural en el que se interviene, porque hay que convertirlo en objeto y meta de la educación. Y ello supone el dominio de medio cultural a nivel suficiente para hacer efectiva la acción educativa. Con ese contenido de área de experiencia cultural, hay que saber responder también a cómo se justifica ese acontecimiento como acontecimiento educativo. Y esta es una cuestión que solo responde desde el conocimiento que tenemos del fenómeno educativo. En tanto se construye con el significado de educación desde la pedagogía. Precisamente por eso, en toda intervención pedagógica respecto a un área cultural que se convierte en objeto y meta de la educación, hay competencia pedagógica para intervenir, dominio del medio y educación en valores relativos al medio. La pedagogía mesoaxiológica transforma un contenido cultural en ámbito de educación. Las condiciones propias de los ámbitos generales de educación que se incluyen en la educación general pueden resumirse del siguiente modo, en tanto que el ámbito de educación constituyen un área de experiencia con conocimiento consolidado. Tienen forma de expresión genuinas
forman parte de las finalidades educativas reconocidas socialmente. Admiten interacciones en forma de intervención pedagógica. Resuelven la formación de procesos de auto y heteroeducación. Permiten el logro de los valores educativos comunes o en otras áreas de experiencia y vinculados al carácter y sentido propio del significado de la educación. Generan valores educativos específicos derivados del sentimiento propio de cada área de experiencia y las formas de expresión que mejor se le adaptan han alcanzado como contenido cultural. Forman parte de la educación común y general de todos los educados. Es importante mantener una precisión e identificación como ámbito de educación, porque su defensa y fundamentación contribuye a formar criterio en los profesionales de la educación acerca del valor educativo del área cultural y su posibilidad como conocimiento pedagógico. No es lo mismo saber historia, enseñar historia y educar con la historia. Solo en el último caso, la historia se convierte en ámbito de educación y, por tanto, en objeto y meta de intervención pedagógica. La pedagogía mesoaxiológica es pedagogía del medio o ámbito de educación que se contribuye para educar. La pedagogía mesoaxiológica es pedagogía en medio o ámbito de educación. Para cada área cultural tiene que ser valorada como educación y construida como ámbito de educación. En esta pedagogía también se ve mediada por los instrumentos entendidos como los medios, que pueden ser instrumentos recursos con los que se interviene en cada acción. El instrumento condiciona el uso y construcciones de experiencias en cada área cultural. La expresión está mediada en todos los ámbitos de educación por los medios con los que se intervienen. Los medios requieren un estudio específico e influyen en la toma de decisiones educativas de una manera directa, por así decirlo. No solo es verdad que las expresiones saber música, enseñar música y educar con la música tienen significado distinto, sino que también es verdad que cuando educo musicalmente, el dominio del instrumento requiere un aprendizaje específico, distinto y condicionante al dominio de contenidos del área cultural artística, es decir, la música. Y esto se aplica a las artes y a cualquier área de experiencia en la que pretendo educar. La expresión está condicionada por el instrumento de manera singular, a veces es la voz bien formada durante muchos años, la que se convierte en el instrumento imprescindible para poder expresar. También, pues a veces es el cuerpo bien formado durante muchos años igualmente, el que se convierte en instrumento para poder expresar en danza, ritmo, gesto y gimnasia, y a veces es la imagen, el sonido, el mundo virtual y multimedia, a veces es la ciencia y así sucesivamente en cada ámbito. Precisamente por eso la pedagogía mesoaxiológica en cada ámbito es además pedagogía mediada, pues por el instrumento o medios que se usan en cada ámbito como elemento de expresión. Sean estos medios físicos o mentales, también pueden ser materiales o simbólicos, corporales o espirituales. En relación con los otros medios, la pedagogía es pedagogía mesoaxiológica mediada por los instrumentos o medios que se usan. En la pedagogía se transforma la información en conocimiento y ese conocimiento en educación. Conocer, enseñar y educar no son lo mismo. Por principio de significado, pues conocer un área cultural no es enseñar, porque el conocimiento puede estar separado de la acción y enseñar no es educar. ¿Por qué? Porque podemos afirmar que hay enseñanzas que no educan, con fundamento en el significado propio del concepto educar. Por una parte, hay que saber en el sentido más amplio del término. Por otra parte, hay que enseñar que implica todo tipo de saber distinto al de las áreas. Y por si eso fuera poco, pues además hay que educar, que implica no solo saber y enseñar, sino también dominar el carácter y sentidos propios del significado de educación, para aplicarlo en cada área de experiencia cultural. Y eso exige generar principios de inversión o intervención pedagógica, no solo utilizar principios de otras disciplinas. Hoy se tiene conocimiento de la educación suficiente para determinar con autonomía funcional
el fundamento de las finalidades y de la acción pedagógica en principios de educación y en principios de intervención derivados. Los principios de educación fundamentan finalidades educativas. Los principios de intervención fundamentan la acción. Ambos principios tienen su lugar propio en la realización de la acción educativa concreta, programada y controlada. Claro está. Y todo ello tiene en perspectiva mesociológica su lugar específico en la acción pedagógica. Acciones pedagógicas. Acción educativa concreta, pues la mentalidad pedagógica con su interrogante ¿qué hacemos? Acción educativa controlada, mirada pedagógica con el enfoque ¿por qué lo hacemos? Acción educativa programada, relación educativa, ¿cómo lo hacemos? Medios internos y externos, la función pedagógica con el interrogante ¿con qué lo hacemos? Y el diseño educativo, intervención pedagógica, ¿para qué lo hacemos? Y como deducción y resumen, en perspectiva mesociológica, podemos decir que transformar información en conocimiento y este conocimiento en educación es exigente, pues entender la relación que hay entre el conocimiento de la educación y el concepto de educación. Ojo, a fin de adquirir competencias para construir el ámbito de educación. Hacer el diseño educativo y generar la intervención es otro, de manera que la función de educar sea vista también como competencia técnica, que se ejerce en cada caso con mentalidad pedagógica específica y con mirada pedagógica especializada.